Amén. Un sumo sacerdote ideal y magistral. En el libro o en la epístola de Hebreos, el Espíritu Santo se empeña en que entendamos bien la obra redentora de Cristo. El escritor desea que alcancemos una comprensión apropiada de las conexiones entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo. En ese sentido, la epístola de Hebreos es una obra maestra de cristología, o dicho de una manera más simple, es una carta saturada de la doctrina de Cristo. Y como cristianos debemos sincerarnos ante esto y entre nosotros y ante Dios, ya que esta epístola inspirada muchas veces la podemos leer, pero sin entenderla bien. Por eso es imperioso, necesario fundirse en oración. Tanto yo como el expositor, como ustedes los que escuchan, es imperioso que nos fundamos en oración para implorar iluminación al Espíritu Santo. ¿Con qué intención? Con la intención de que nos permita comprender y exponer con fidelidad este gran tesoro conocido como la epístola a los Hebreos. No oramos para pedir nueva revelación, pues sería subestimar las Sagradas Escrituras. Oramos para tener un entendimiento fiel a la verdad que ya está revelada y dada, la Biblia. Así que hoy, con la guía del Espíritu Santo, vamos a explicar el profundo y asombroso texto que hemos leído. En esencia, vamos a hablar de la idoneidad y de la eficacia de Cristo en su labor como sumo sacerdote. Y la conclusión segura a la cual vamos a llegar luego de meditar en ello es que Jesucristo es un sumo sacerdote ideal y magistral. Ideal, pues tiene todas las cualidades, incluso mejores, y magistral porque la obra la hizo de manera perfecta. El tema del sacerdocio de Cristo y de su labor como sumo sacerdote son asuntos centrales en la epístola a los Hebreos, que espero que ya la hayan leído. Recuerden que para los judíos las tareas de sumos sacerdotes eran esenciales en su cultura, en su folclore y en su fe. Lo que el sumo sacerdote hacía era fundamental para ellos. Por lo tanto, una comprensión precisa del trabajo de Cristo como gran sumo sacerdote era fundamental para los cristianos hebreos del siglo I. Y también, y lo digo con toda honestidad, por la valía que esto tiene, es también esencial que nosotros en el siglo XXI comprendamos bien esto. La tarea y la idoneidad de Cristo como sumo sacerdote. Eso es necesario y es así, a pesar de que muchos a veces quieren ser superficiales y ser muy ligeros con algunos textos o con algunas doctrinas, muy ligeros en cuanto a Cristo, muy light en cuanto a la salvación y a la fe cristiana. Pero nosotros no somos de esos. Aquí deseamos comprender cada vez mejor la obra de Cristo, ya que entre más y mejor comprendamos la obra de Cristo, así de la misma manera, más quebrantamiento y más rendición habrá de nuestro corazón ante la majestad de Dios. Entre mejor visualizamos la obra y la persona de Cristo, mejor y más pura y genuina es nuestra alabanza
por medio de las formas y por medio de los medios bíblicos para adorar al Señor. O sea, entre mejor y más conozco a Cristo, mejor le adoro. Más comprometido estoy, por ejemplo, en congregarme. Más comprometido o con mayor conciencia y devoción canto y alabo su nombre. Con mayor gratitud y generosidad doy para la obra del Señor. Con más ánimo sirvo al Señor y tengo comunión fraterna entre los hermanos. Entre más conozco a Cristo, más hermoso y más gozo hallo en estos otros asuntos. Y con esa intención, con la intención de elevar nuestro entendimiento, es que esta porción de las Sagradas Escrituras nos expone algunas características, cualidades o requisitos para los sumos sacerdotes. A la vez, también aquí en el texto que hemos leído, se expone la fidelidad de Cristo en las acciones que realizó como gran sumo sacerdote o como el sumo sacerdote perfecto y superior a todos los demás. Así que en la exposición de hoy de Hebreos 5, del 1 al 10, vemos cómo el Espíritu Santo nos muestra los requisitos para el sumo sacerdote y las acciones de Jesús como sumo sacerdote. Entonces, con reverencia y espero que con expectativa, nos vamos a acercar a este texto para contemplar la gloria de Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto. Iniciamos con los requisitos para ser gran sumo sacerdote. Algunos están ahí en el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista? Juan el Bautista dice una expresión memorable cuando Jesús llegó a donde él para ser bautizado. Él lo vio venir donde él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Senda frase, célebre frase, la de Juan en el Jordán. Definitivamente Jesús es ese Cordero que fue sacrificado en aquella expiación perfecta o en aquel sacrificio perfecto del Gólgota. Pero tenemos que tener claro algo, y es que ese sacrificio no hubiese sido perfecto sin que Jesús mismo, además de ser el Cordero, también ejerciera como el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote y a la vez era el Cordero. Para que el sacrificio fuera perfecto y suficiente, se requería un sumo sacerdote perfecto y un Cordero perfecto. Esos dos roles son de Cristo el día de la expiación. Este texto, el texto que hemos leído, nos explica la idoneidad de Cristo para ejercer como sumo sacerdote. Hay que ver si calificaba, y nos vamos a concentrar específicamente en decir dos cosas que están en el texto. Primero, el sumo sacerdote debía ser un ser humano. Ahí está claro en el versículo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los ángeles, dice ahí. ¿Cómo dice? De entre los hombres. Debía ser hombre. Y ahí mismo, en el libro de Hebreos, ya se nos ha dejado claro que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó. ¿Recuerdan el capítulo 2? Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, quien siendo en forma de Dios, no estimó, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que celebramos en Navidad, la encarnación del Hijo, que se hizo hombre. Entonces, vemos que la encarnación del Hijo no fue un antojo, no fue una improvisación.
era indispensable y por lo tanto era inminente para lograr nuestra redención. Sin la encarnación no hay sacrificio perfecto, porque no hubiese habido sumo sacerdote perfecto. El pastor John MacArthur certeramente afirmó: Jesús, el Mesías, quien es Dios, no podría haber sido un sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. Luego añade más adelante: nunca hubiera podido ofrecer el sacrificio absoluto y perfecto y requerido por la justicia divina por los pecados del pueblo. Ahí está uno de los requisitos, es que es tomado entre los hombres, es un hombre. Ahora, hermanos, lo importante y esencial de la encarnación del Hijo es tremendo. Yo espero que ahora lo vayan notando. Qué importante, qué esencial es la encarnación del Hijo para nuestra fe, para nuestra doctrina, ya que sin la encarnación no hay gran sumo sacerdote superior a todos. Y por lo tanto, no existiría el sacrificio perfecto. Pero como sí hubo encarnación del Hijo, quien es nuestro gran sumo sacerdote, entonces tenemos plena certeza que el sacrificio del Cordero de Dios fue perfecto y suficiente para nuestra alma. La doctrina de que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo es fundamental para entender cómo Cristo viene a ser ese gran sumo sacerdote. Además de que el sumo sacerdote tenía que ser hombre, también el texto dice o nos enseña que debía ser llamado por Dios. Esta verdad es trascendental y está expresada ahí en el versículo 4. Y dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios. Sabemos que para la nación de Israel, Dios había escogido y llamado a la tribu de Leví, a los descendientes de Leví, para ser sus sacerdotes, por llamado de Dios, por escogencia divina. Y de entre ellos, de entre los levitas, llamó a Aarón y a su descendencia para ejercer el sumo sacerdocio. Son llamados por Dios para hacerlo. Así que todos ellos, sea que lo hayan hecho bien o no, no ejercieron el sacerdocio por pretensión propia. Si era descendiente de Leví, era un levita. Y si era descendiente, el hijo mayor, descendiente de Aarón, de la siguiente generación, era sumo sacerdote. No lo ejercieron por pretensión propia. Tampoco ejercían el sumo sacerdocio por vanidad. Me voy a poner esos trajes de lino y de oro y voy a poder entrar al lugar santísimo. Lo hicieron por llamado de Dios. Un paréntesis breve, hermano, pero no perder el hilo, pero es un paréntesis de meditación breve. Aunque hoy nosotros, los que ejercemos como pastores, no somos sacerdotes, sino pastores, lo del llamado de Dios podemos decir que continúa vigente. Dios llama. Pero hoy se respeta mucho menos que en aquel llamado o que en aquel tiempo. Ya que en esta época de nuestra historia, muchos se enlistan al ministerio no porque sean llamados. No lo digo porque me quiero pelear con mis colegas, estoy diciendo una realidad. Muchos se enlistan no porque sean llamados, sino por vanidad. Otros lo ven como una opción viable para resolver sus problemas financieros. Ya van con la intención de manipular para generarse recursos y en algunos casos
bastantes recursos para salir de la pobreza, lo ven algunos. Y otros porque lo consideran una posición de poder, donde van a tener autoridad, cuando más bien es una posición de servicio. El mejor ejemplo de ello es Cristo. Ahora también encontramos el otro extremo, de aquellos que son llamados, pero por algunas o por varias razones no dicen, heme aquí, Señor, si me ha llamado. Yo ahora, entre más avanzan los años o entre más afina uno el ojo, con más frecuencia percibo que en algunos casos, no en todos, me parece que esto pasa así, que no llegan a dar ese paso de fe, porque algunos, sobre todo jóvenes, que tienen el llamado, les gusta iniciar el ministerio en ministerios ya establecidos. Aunque Dios ya ha ido forjando su carácter, no quieren salir de la comodidad y optan por esperar por décadas antes de decir, heme aquí, Señor, ¿a dónde me envías? En vez de, no les gusta ser parte o iniciar trabajos en lugares con menor o nula visibilidad, y al final esto pasa porque hay falta de desarrollo en el carácter hermoso para este oficio. Pero ellos deberían de ver a Cristo, y esto sería leccionador, porque Cristo obedece su llamado como sumo sacerdote, pero a la vez como cordero para ser sacrificado. Bueno, volvamos al llamado del sumo sacerdote. También es de suma importancia, y es posible que ande esa pregunta en sus mentes, decir que Cristo pertenece a un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, ya que el de los levitas está limitado a la nación de Israel. Pero el sumo sacerdocio de Jesucristo era de bendición para todas las naciones. Entonces, este sumo sacerdocio de Cristo no depende de la genealogía y de la descendencia de Leví, no, porque el de Jesús es según el orden de Melquisedec. Melquisedec es mucho antes que Leví. Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo antes de que existiera el mismo Leví. Melquisedec es aquel sacerdote que bendice a Abraham, el padre de la fe, a quien Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo repito, el sacerdocio de Jesús es superior. Y como dice el Salmo 104, que aquí se cita, es un sacerdocio según el orden de Melquisedec, no es un sacerdocio levítico. Este asunto se detalla con mayor amplitud más adelante en esta epístola. Sin embargo, desde ya nos va diciendo algunas cosas, y una de ellas es que este sacerdocio, a diferencia del de Aarón y de sus descendientes, no caduca, no se termina. Él sigue siendo sumo sacerdote porque es para siempre. Además, se ve claro que Jesús ha sido llamado por Dios para una misión, pues el cumplimiento del salmo mesiánico, me refiero al Salmo 2:7, se cumple en Jesucristo, y aquí se está reconociendo y está haciendo memoria de él en referencia cuando Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que este pasaje nos muestra que Jesús tiene las cualidades para ejercer como sumo sacerdote. Y luego de dejar eso claro, el texto avanza. Porque era necesario dejar claro si Cristo tenía las cualidades. Alguien podía decir, el sumo sacerdote no puede ser solo Dios, también tiene que ser hombre. Bueno, se encarnó. Pero el judío podía decir, ¿y quién va a ser sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec, a quien Abraham bendijo a Abraham, es Jesucristo. Ahora nos expresa las acciones de Jesús,
como sumo sacerdote, del versículo 7 hasta el versículo 10. Aquí vamos a ir verso por verso. Versículo 7. El pasaje nos está recordando cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní. A eso se refiere el versículo 7, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y reconoce, aquí el escritor reconoce que esa oración es una acción sacerdotal. Esa oración es una acción sacerdotal. Para ser más claro, es una intercesión sacerdotal. Porque cuando hay un fiel entendimiento de lo que pasó en Getsemaní, podemos decir que sus ruegos y sus súplicas, esas que hizo con gran clamor y lágrimas, fueron para nuestro favor, ya que Jesús estaba siendo el perfecto intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Se han dicho muchas cosas de esa oración, pero la mayoría a veces parece es porque todavía no hay un entendimiento del significado de esa oración, de cómo eso muestra su santidad y su intercesión por nosotros. Luego el versículo 8 hace referencia a los padecimientos de Jesús, donde mostró su obediencia. Ahí dice aprendió, pero lo que está mostrando es que la mostró en la situación más adversa en la que se podía encontrar, mostrando así, siendo obediente en esa circunstancia, su perfección como hijo de Dios y su idoneidad y supremacía como cordero y a la vez como sumo sacerdote. Jesús ejecutó el sacrificio perfecto, sacrificándose a sí mismo. Él no hizo expiación con sangre ajena, sino con su propia sangre perfecta. Hay una superioridad en el sacerdocio de Jesús. Aquellos sacerdotes incluso tenían que sacrificar para sus propios pecados. Jesús es superior, Él es sin pecado. Sacrificaban sangre de corderos, no de ellos mismos. Jesús se sacrificó a sí mismo. Y en el versículo 9, el pasaje nos lleva hasta la cúspide, donde expresa de forma hermosa que Jesús vino a ser autor de eterna salvación. Este pasaje de hoy nos trae en un avance como ascendente, ya que nos habla primero de las cualidades y cualificaciones del sumo sacerdote y de cómo Cristo posee estas cualidades. Luego nos resalta que en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, siendo hombre, intercedió con sufrimiento, clamó con lágrimas y obedeció el dolor hasta su muerte, hasta su último aliento en la cruz. Y ahora nos lleva a un lugar más alto. Allí brilla potente la expresión: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 9. Por favor, guardemos unos segundos de silencio y meditemos en nuestra alma en este bello texto que habla de Jesucristo, quien vino a ser autor de eterna salvación. Ahora, esa colita que aparece ahí en el versículo 9, o esa pequeña expresión inspirada por el Espíritu Santo que dice, para todos los que le obedecen, no la podemos pasar por alto, no podemos decir, eso borrémoslo, no. Es texto inspirado y no contradice nada de lo que se ha dicho hasta ahora, ya que la salvación no depende de nosotros, ni de nuestra obediencia, sino depende del sacrificio de Cristo y de su obediencia. Entonces,
¿qué alternativa tenemos para entender bien esa frase? ¿O la ignoramos? No, no la vamos a ignorar. Les guste o no a los teólogos de ciertas academias teológicas, el pasaje da a entender que la obediencia tiene su lugar. Y este puede ser o es que muestra quién es el verdadero creyente que goza de esa eterna salvación. De nuevo, la obediencia no le salva, pero tampoco diremos que la desobediencia es muestra ya sea de su salvación o de su perdición. Lo que sí podemos decir es que aquí afirma la palabra de Dios que Jesús es autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Pero sin duda obedecen por la guía del Espíritu Santo, no por sus propias fuerzas, pues ahora son casa, son morada, son templo del Espíritu Santo. Otro ejemplo, otro elemento importante ahí en ese texto es que ahí dice eterna salvación. ¿Lo ven, verdad? Subráyalo, hermano. Ahí dice eterna salvación. O sea, por favor, entiendamos bien esto, que la salvación no es temporal, es eterna. Tampoco es efímera o pasajera, es eterna. Mucho menos es condicional, es eterna. No requiere más sacrificios ni más intermediarios. Es solo por Jesucristo y es para siempre. Si usted es salvo hoy, si es salvo, o sea, si usted ha sido regenerado y unido a Cristo por la fe, entonces usted debe saber que es eternamente salvo. No parcial o posiblemente salvo, es eternamente salvo. En esa expresión vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Conviven verdades que muchas veces cuesta que cohabiten juntas en nuestra mente o en nuestra teología. Pero allí, en la mente de Dios y en la revelación de Dios, están juntas. Usted no las puede separar. Están juntas y sin contradecirse. Lo recalco. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué expresión más bella. Si es posible, memorícela. Hermanos, no deseo que pasemos por alto lo valioso de la salvación. Nosotros ahora tenemos entrada al lugar santísimo, ese que estaba exclusivamente apartado para el sumo sacerdote. Recuerden que en representación de ese acceso que ahora está libre, el velo que separaba al lugar santísimo cuando Jesús estaba muriendo se rasgó por la muerte, con la muerte de Jesús. Y ahora nosotros podemos acercarnos entonces con confianza al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16. Pero no debemos olvidar y no permitamos que se nos olvide que el precio para que hoy tengamos ese acceso fue el sacrificio del Cordero Santo, aquel que fue inmolado. El precio de eso para que nosotros gocemos de esa eterna salvación fue que el perfecto y gran sumo sacerdote se diera a sí mismo para perdonarnos y limpiarnos con su sangre de toda maldad, de una vez y para siempre. Para ir finalizando, hermanos, a veces cuando uno dice esto ponen más atención.
para ir finalizando, hemos explorado el pasaje de Hebreos 5 y con plenitud de fe, luego de explorarlo, podemos decir: Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto, suficiente y superior. Jesucristo cumplió con todas las cualidades o requisitos para ser sumo sacerdote. Jesucristo ejecutó la obra expiatoria a la perfección. No hay nada que achacarle. Jesucristo consumó nuestra eterna salvación. Por lo tanto, concluimos que Jesucristo es un sumo sacerdote ideal y magistral. Ideal porque cumple todas las cualidades y magistral porque ejecutó de manera perfecta. Como dijo alguien, no necesitamos otro mediador. No hay más mediadores, ni hombre ni mujer. No necesitamos otro sacrificio. No lo necesitamos. Ya fue hecho el sacrificio perfecto. No necesitamos añadir nada, pues todo fue hecho, todo fue pagado y todo fue asegurado. Fin de la cita. Y como esto es cierto, entonces ante Jesucristo debemos responder con humildad y con fe, no con indiferencia y con ligereza. Debemos responder con arrepentimiento y con conversión. Debemos responder con obediencia y con prontitud. Por eso cuando les decimos vengan a Cristo hoy, esperamos que respondan como es debido. Por eso cuando les decimos sirvan a Cristo hoy, esperamos que respondan como es debido. Por eso cuando les decimos consagre su vida y su familia a Cristo hoy, esperamos que respondan según la persona de Jesucristo. La salvación de su alma no es algo que se debe de tratar a la ligera. La cruz no la pueden tratar como un suceso común o semejante a otros hechos históricos. Y tomando una idea de Dietrich Bonhoeffer, no podemos tratar la gracia como algo barato. Así que acerquémonos a nuestro gran sumo sacerdote y al trono de la gracia con fe en Jesucristo, quien cumple todos los requisitos. Más adelante él sigue hablando de esto y lo vamos a seguir así. Pero no solo los cumple, ejecuta de manera superior, perfecta. Ni el sacrificio de aquellos corderos allá en Gosén, en las casas de los hebreos, cuando pusieron la sangre en el dintel, es comparable, que los libró de la muerte, es comparable con la perfección del sacrificio de Cristo, quien nos libra de la condenación eterna. Él es superior en todos los sentidos. Hermanos, qué maravilloso que nosotros le pertenecemos a Cristo. Un sumo sacerdote ideal y magistral. Yo asumo muchas veces que ustedes son creyentes y salvos, pero yo no veo las profundidades de su corazón. Si alguien aquí entre nosotros no ha entregado su vida a Cristo, venga a Cristo hoy, arrepiéntase y venga y goce de los beneficios de poder tener entrada plena al trono de la gracia por el sacrificio del sumo sacerdote y por el cordero que fue inmolado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos iluminas para estos pasajes, poder aprender de ti y guiar a tu pueblo. Haz, Padre, que el amor por Cristo crezca en medio de nosotros y que la respuesta a obedecerte, a servirte, a entregarnos a ti, sea pronta y adecuada en obediencia, Señor.
Bendice a esta iglesia, santifícanos, somos tu iglesia. Vivifícanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.